Amén. Muchas gracias, hermano. Qué bendición más grande, ¿eh? Don especial y qué precioso. Bien, mis queridos hermanos, la directiva de Escuela Sabática está a cargo del culto divino para este día sábado, 12 de junio del 2021. Y queremos darle, en primer lugar, las gracias a nuestro Dios por permitirnos que podamos estar de pie con su inmenso amor, que nuestra mente finita no alcanzamos a entender ese inmensurable amor. Damos gracias a nuestro Dios también por la presencia de nuestro pastor Julián García, el cual ya es parte de la casa. Le queremos dar las gracias, pastor, porque desde que nuestro hermano José Manuel Novoa se puso en contacto con usted, ha estado siempre dispuesto a poder estar con nosotros. Le damos una calurosa bienvenida y pues le deseamos que sea el Espíritu Santo quien realmente pueda dirigir estos momentos en el cual usted se va a dirigir a todos nosotros, que sea el Espíritu Santo que hable a través de usted, y el tema que tiene preparado para hoy día, los secretos de la salud. Querido pastor Julián, muy bienvenido sea, y el tiempo todo suyo. Bien, muchas gracias, hermanos, por esta participación que me ofrecéis de estar con vosotros. Y es mutuo también el gozo que hay en mí hacia vosotros, que ya nos vamos conociendo cada vez mucho más, lógicamente. Y nada, pues que espero que sea el Espíritu Santo, como bien habéis pedido, que sea el que esté en medio de nosotros. Los especiales han sido muy bonitos también y me impresiona ese toque de la fe en el cual también hoy de alguna manera nos vamos a mover. Así que en momentos como estos, sensibles, dentro del tema de la salud en el que nos estamos moviendo y en el que se nos ha de alguna manera marcado mucho, pues quisiera adentrarme un poco partiendo de la palabra de Dios para descubrir esos secretos supuestamente de la salud, para que nosotros de alguna manera podamos tener más calidad de vida. Y eso es posible porque el Señor así lo hizo desde un principio. Así que para no dilatarme más en el tiempo y agradeciendo una vez más el estar aquí con vosotros en esta mañana, vamos a compartir pantalla y bien, vamos a comenzar. Los secretos de la salud. Tengo aquí que violar las leyes de la salud es tan pecaminoso como quebrantar uno de los 10 mandamientos. Por lo tanto, cualquier transgresión de uno de los 10 igualmente será una violación de toda la ley de Dios. No podemos amar al Señor con todo nuestro corazón, mente, espíritu y fuerzas, en tanto amemos nuestros apetitos y gustos mucho más que al Señor. Así que esta cita es impresionante porque estamos considerando el tema de la salud como un mandamiento sumamente importantísimo. Haciendo un preámbulo a todo lo que vamos a presentar en esta mañana, vamos a ver he extraído un material de un hermano que hizo pues, en un momento muy oportuno este estudio, y os lo quiero presentar. La atmósfera de la gracia es mayor que la epidémica. Así que ese temor que se nos ha creado tanto sobre este asunto, porque en verdad era algo real que venía hacia nosotros, que ha venido a nosotros y que sigue con nosotros, pero la atmósfera de la gracia es muchísimo mayor. Es lo que vamos a poder comprobar.
Así que en el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero, voy a separar esto un poco aquí, con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. Así que la epidemia sí, pero también la gracia de Dios circunda a nuestro alrededor. Y todos los que decidan respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Es el camino a Cristo donde nos está diciendo esto. Y la atmósfera epidémica nada puede hacer en contra de esa atmósfera de gracia en la que vive el mundo, gracias al don de Jesucristo, gracias al don de Jesús. Y debiéramos recordarlo cada vez que inspiramos, incluso si la tos interrumpiera esa respiración porque nos viniera este virus, o si se aflige la fiebre. Si nos aflige la fiebre. Así que no hay nada que temer, nada de qué preocuparse, aunque esa tos sea complicada cuando alguien se ha contagiado o quizás se pueda aún todavía contagiar. El salmista escribió, dice, en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Así que la seguridad que el Salmo nos está dando de cómo hemos sido formados, de qué manera ese embrión que vieron los ojos, ¿verdad? Y ese libro, esa palabra que nos ha traído tanta verdad, tantas cosas maravillosas, sobre todo para aquellos que la han creído. Seguimos diciendo que el ADN es una pequeña muestra de la tremenda complejidad y perfección con que Dios, especialmente Dios Hijo, el Creador, dotó a los procesos mediante los cuales nosotros tenemos vida. Y todo eso quedó establecido y organizado en un instante al ser probada la palabra creadora. Hagamos al hombre, dice el Señor, a nuestra imagen. La misma palabra que nos sostiene ahora con vida. Y la misma palabra que es poderosa también para salvar, según Juan 15:3. Así que esa palabra creadora, esa palabra que nos ha dado vida, nos da la confianza también de que la seguiremos teniendo. Es poderosa para salvar. Así que lo que ha hecho el enemigo de Dios y mediante los virus es prevenir, degenerar y emplear para el mal esos mecanismos a los que se refiere el vídeo, ¿verdad? Que habla sobre el tema del ADN. Pero el poder de Dios para sanar, para restaurar, no es menor que su poder para crear. Y es nuestro privilegio recordar que el Eterno sigue guiando los asuntos de la tierra. Así que esa complejidad del ADN, si tenéis oportunidad, buscadlo en YouTube y veréis qué maravilla de las maravillas Dios ha hecho en nosotros. Así que las pruebas y aflicciones son como la fiebre. Ante ciertas agresiones, nuestro cuerpo reacciona elevando su temperatura. La fiebre ya sabéis que es algo que surge en nosotros cuando viene el mal para que de alguna forma la temperatura alta luche contra ese mal. No resulta particularmente agradable, pero se sabe que esa elevación en la temperatura es la situación en la que en la respuesta inmunológica de la invasión viral es más potente, y eso significa que en lo posible es preferible no luchar farmacológicamente contra la fiebre para que el cuerpo se defienda. Esto que tanto siempre tenemos miedo por la elevada subida de la fiebre, pero que en cierta manera es nuestra defensa. Así que en ese caso aliviar puede ser contrario a curar, lo mismo que a los jóvenes hebreos en el horno de fuego. Y eso era más que fiebre. Y que a Daniel en el foso de los leones
Dios no nos ha garantizado quedar libre de la prueba, sino que ha prometido estar con nosotros y librarnos en la prueba. Lo importante es que nos libre y esté con nosotros en la prueba. Si nos libra, gloria a Dios. Y si no nos libra, pues no pasa nada, porque en este mundo vamos de paso. Así que si somos participantes de la naturaleza divina y vivimos en comunión con nuestro Creador, daremos valor a todas las obras que Dios llevó a cabo, ¿verdad? Y podremos reclamar, como David, por modo asombroso, maravilloso, me formaste. Esa es la cuestión. La forma en la que Dios nos hizo, por modo asombrosamente maravillosos. Así que si creemos en que eso ha sido así, no tengamos temor frente al mal, porque el cuerpo podrá defenderse también, si Dios lo quiere. Así que no consideremos los órganos del cuerpo como siendo de nuestra propiedad, como si lo hubiésemos creado. Todas las facultades que Dios concedió al cuerpo humano deben ser apreciadas, todas las facultades. Así que ahí tenemos que poner la mente, todo ese espíritu, ese entusiasmo, esa conformidad, porque como hemos leído al principio en el texto bíblico, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fijaos, primero tenemos que creer que el Espíritu Santo está en nosotros. Claro, si le estamos dejando estar, porque cuando el Espíritu Santo no está, va a estar otro espíritu. Pero dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Así que no tengas tanto temor de perder algo que no eres, no es tuyo, que te lo ha dado Dios, precisamente, este cuerpo. Porque habéis sido comprado, y ahora dice, por precio. Y ahora añade, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hoy vamos a adentrarnos bien en este tema porque es muy importante lo que hoy vamos a presentar y vamos a descubrir. Si pretendemos ser un gran pueblo, debemos sin demora efectuar una reforma en nuestra vida. Y lo estamos diciendo muchas veces y desde hace muchos años que venimos diciendo esto, pero esto no se ha efectuado en nosotros. Es como que se ha dejado de lado, como que hemos dicho, esto es para otro tiempo, esto para mí ahora no. Pero dice que en los moldes divinos y en la obra de la reforma de la salud es el medio divino para aliviar el sufrimiento en nuestro mundo y para purificar a su iglesia. Así que si pretendemos ser un gran pueblo, sin demora debemos que el Señor nos ayude a entregarnos a los remedios divinos para que finalmente responda nuestro cuerpo y dé testimonio al mundo. La pregunta es, ¿hay algo que no sepamos de la reforma pro salud? Posiblemente sabemos muchas cosas, pero si os dijera, ¿y cuántas llevamos a cabo? ¿Y cuántas cumplimos? ¿Y cuántas hacemos? Así que si a veces no se da en nuestro cuerpo la respuesta que el Señor nos ha dicho que debiera responder, no será por parte de Dios. Fijaos los descubrimientos de enfermedades ocultas que hay, con multitud de enfermedades. Esta semana incluso el nieto del presidente de la Asociación General, Ted Wilson, ha muerto con 8 años, con una enfermedad nueva. Y constantemente están saliendo enfermedades nuevas que no sabemos cómo reaccionar ante ellas. Mirad, ¿quién es hoy inmune al cáncer? Si todos lo tenemos, el infarto cardíaco, la depresión u otras enfermedades potencialmente mortales. ¿Quiénes somos inmunes a estas cosas? La ciencia documenta la influencia que tienen ciertos hábitos en la comida, en la bebida, en el estilo de vida, tendentes a protegernos, a proteger contra las enfermedades. Pero, ¿verdaderamente hemos entendido esto? En nuestro mundo actual debemos ver a personas ocupadas en su autodestrucción. Son muchos los que están destruyendo su cuerpo.
Pero el problema es que nosotros, es verdad que no hacemos esto y lo otro, pero sí hacemos lo de más allá. Y esto es lo que nosotros debiéramos ser hoy, en este mensaje que hoy vamos a dar, más íntegro, mucho más. La enseñanza bíblica declara claramente, no matarás. Lo dice el mandamiento. Pero mirad, por supuesto, eso incluye matarse a sí mismo. Hay muchos seres humanos que se están matando con lo que están comiendo o con la manera de comportarse, con el odio que genera los problemas de estrés y que nos lleva a la locura, a la muerte. Hay tantas cosas que nos están matando, física, psíquica, espiritualmente. Son tantas las cosas que por no tenerlas bien controladas, con el poder del Espíritu Santo, nos están matando. Y no solamente nos están matando ellas, sino que nosotros estamos dejando que nos maten. Luego nos estamos matando nosotros mismos. Mirad, se cantó el canto del toque de la fe. Hoy vamos a indagar en la palabra de Dios, las claves que desenmascaren las causas ocultas de la enfermedad. Hay causas ocultas de la enfermedad. Las raíces del mal pueden estar escondidas en donde menos cabría imaginarse. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Pues solamente detente a pensar y podremos descubrirlo. Y ante esto existe el toque, por tanto, de la fe. Ella decía, si yo toco, si yo hiciera esto, hermano, seguramente el Señor me sanaría también. Y aprender a ejercer esa fe operará el proceso de sanación. Muchas veces nosotros somos evolucionistas porque nosotros creemos que nos vamos a curar en el tiempo. Pero cuando el Señor le dice, ¿tú crees al que había de sanar? Y cuando le dice, creo, de inmediato quedaba sano. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Nos falta la fe? Esta mujer decía, si yo le toco, me sano. Si yo dejase de hacer esto, si yo quitase de mi vida el rencor, si yo quitase el odio, si yo quitase la envidia, si yo quitase tantas cosas, si yo quitase tal alimentación, el Señor me sanará. Y como la teoría la tenemos toda, está toda, la teoría la tenemos toda. Entonces, ¿qué haremos? No importa el grado de envejecimiento o de enfermedad, nunca es demasiado tarde para beneficiarnos, al menos en cierta medida, del proceso curativo. Así que no importa la edad, no diga, es que yo soy muy débil, es que yo no tengo fuerza, es que yo estoy enfermo, es que yo genéticamente ya nací así. No, porque lo que genéticamente haya podido ser así, el Señor lo puede potenciar y le puede dar fuerza. Muchos son los interrogantes relacionados con la vida y la salud. El apóstol Juan, conocéis muy bien el texto, decía que quería y oraba para que tuviéramos salud, para que tuvieran salud, y eso también nos lo dice a nosotros, y para que, de la misma manera que prospera nuestra alma. De esa misma manera, es decir, que la pone paralela. Así que no podemos hablar primero de cosas espirituales como lo más importante cuando la salud no le damos el valor y la importancia. Por otra parte nos dice, el que se apega a su vida o el que ama su vida, dice la pierde. Y en cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Así que tampoco tenemos que obsesionarnos para que la enfermedad no entre en nosotros, porque si entra puede salir también. Y si no ha de ser así, no nos preocupemos porque nadie puede añadir medio codo a su estatura. Así que, ¿cuál ha sido desde la eternidad el proyecto de Dios? ¿Cuál ha sido? Crear un planeta bello y perfecto, pero fue atacado por el padre de la mentira y todo cambió. Lo que era bueno en gran manera por el pecado se extingue dejando dolor y muerte. Y la catástrofe del Edén puso en marcha el plan de salvación. Hubo una avería, pues Dios puso un plan, un proyecto. Así que fue el pecado de Adán quien puso de inmediato en marcha ese pacto eterno de salvación. Un pacto que Dios tenía ya hecho entre dos iguales. El pacto es entre dos iguales. Es entre el Padre y el Hijo. Así que no creamos que nosotros hemos hecho el pacto con Dios porque nosotros decimos, como dijimos en el Sinaí, haremos. Pero es mentira, luego no hacemos. Pero Dios tiene un proyecto.
Ahora va a depender de mí de que lo acepte o no. Y ese plan ha sido sin mí, como hemos estudiado en las lecciones de la escuela sabática. Así que los secretos eternos de la salud se desvelan en la palabra de Dios. Jehová, dice el texto bíblico, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién va a habitar en el tabernáculo de Dios? ¿Quién morará en el monte santo de Dios? Y dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Quién es el que va a entrar allá? El que anda en integridad. ¿Pero la integridad qué es? En todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así que desde los días de la eternidad Dios habitaba en su santo monte y desde allí, antes de crear la tierra, estableció su pacto eterno, un pacto de salud física, espiritual y mental para el hombre. Así que Dios tiene remedio, ha puesto remedio para nuestra salud. Y lo vamos a ver nuevamente. Este es el pacto eterno. Este es el pacto de siempre. El antiguo pacto, no hay más que un pacto y ese pacto es el que Dios creó, el que Dios hizo entre el Padre y el Hijo. No conmigo, sino sin mí. Y ahora me lo ofrece, porque es el pacto de Dios, no es mi pacto. Así que en el principio debemos a la muerte de Cristo nuestra vida terrenal. Todavía hoy estamos vivos porque Cristo murió y resucitó por esa muerte de Cristo. El pan que comemos ha sido comprado por su cuerpo quebrantado. El agua que bebemos ha sido comprada por su sangre derramada. Nadie, santo o pecador, come su alimento diario sin ser nutrido por el cuerpo y la sangre de Cristo. Es importante lo que estamos diciendo. La cruz del Calvario está estampada en cada pan, está reflejada en cada manantial. Y todo esto enseñó Cristo al designar los emblemas de su gran sacrificio, el pan y el vino. Si entendiéramos bien esto, no viviríamos más en el temor. Y otra cosa sería nuestra vida cuando hacemos la cena del Señor. Así que, ¿cuál fue el contenido del pacto de Dios? Pues la salvación, la sanación, la redención. Este es el pacto de Dios para con nosotros. Y vemos que la cruz debe ser el fundamento de todo discurso. Tenemos un problema, porque predicamos muchas cosas, pero nos desviamos de, como dijo Pablo, que predicaría a Cristo y a Cristo crucificado únicamente para que el hombre, el mundo pueda comprender. Así que el sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan todas las demás verdades. Es en el sacrificio de Cristo. Y a fin de ser comprendida y apreciada debidamente, cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Así que, y dice en Obreros Evangélicos, presento el magno y grandioso monumento de la misericordia y regeneración de la salvación y redención. Cuando hablamos salvación física y espiritual estamos hablando, ¿eh? Así que tal ha de ser el fundamento de todo discurso pronunciado por nuestros ministros. Pero ¿cuántas cosas predicarán los ministros y todos aquellos que tienen opción a la predicación que no predican a Cristo y Cristo crucificado? Así que las promesas del pacto las vemos aquí, de ese pacto eterno de Dios, se da primero en el cielo, antes de la fundación del mundo, pero viene en el Edén, se nos dan esas promesas, en Adán también, después se le da a Noé, como bien conocemos y bien sabemos, a Abraham, que más que por obras fue justificado por la fe, aunque las obras iban con ellas. Así que en Moisés de igual manera, en Israel, aquel que decía que sí, pero luego era que no, en David, en el corazón y en ese corazón nuevo y eterno desde el principio. Ahí es donde quiso Dios habitar siempre. Ahí es donde quiso el Señor poseernos, en el corazón. Y si eso hubiese ocurrido, la ley de los 10 mandamientos no se habría dado en piedra, porque Dios siempre la quiso escribir en el corazón. Y hoy, por medio de la gracia, están en nuestro corazón.
Así que la historia, desde la creación, cuando el hombre salió de las manos del Creador, era de elevada estatura y perfecta simetría, era impresionante. El semblante como era, ¿verdad? Su estatura era alta, habían gigantes en la tierra, era él, hombre así. Así que lleva algo inferior. Pero mirad que en el Edén hizo al hombre en su inocencia responsable de multiplicar, poblar la tierra y dominarla. Así que se nos dio una responsabilidad impresionante como mayordomos dentro de la tierra, del plan de Dios. Y se le dio autoridad también sobre todos los animales. Debería cultivar el huerto, comer lo que producía, a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que podría comer de todo lo que había en el huerto, menos ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Incluso teníamos el árbol de la vida, el que era para sanidad de las naciones. Así que la desobediencia a este último mandamiento, ¿qué es lo que traería? Muerte. Así que vemos en este momento todo el proceso, tal como fue después de la caída del hombre. Dios maldijo a la serpiente y le dijo: pondré enemistad entre ti y la serpiente. Conocemos muy bien, esta enemistad es entre Satanás y Cristo, entre la simiente de ella y la simiente de la mujer. Es una enemistad fuerte, dura, pero es contra ese hijo que nació dentro de la iglesia. Satanás heriría en el calcañar, pero Jesús aplastaría la cabeza. Así que la mujer tendría dolor de parto y estaría bajo la autoridad también de su esposo. La tierra fue maldita, el hombre tendría que contender con espinas y cardos al cultivarla, y su labor sería con sudor y cansancio, y al final regresaría, al final de su trabajo en la tierra, volvería al polvo de donde salió. Así que Dios dio a nuestros padres los alimentos que Él se propuso que debería comer la raza humana. Teníamos muy bien asignada la dieta para tener fortaleza, para resistir la tentación y el mal. Era contrario a su plan también quitar la vida de la criatura. Allí en el Edén no había muerte de ningún animal. No debía haber muerte en el Edén, por supuesto, y los frutos de los árboles del jardín constituían el alimento que requería sus necesidades. Seguimos viendo también que Dios le dio permiso para comer animal, no le dio permiso hasta después del diluvio para comer animales. Es a partir de entonces que se le da, y ahora veremos mucho más para podernos convencer de alguna manera de lo que estamos diciendo en esta mañana. Muchos se maravillan de que la humanidad haya degenerado tanto, física, mental y espiritualmente, y moralmente. No entiende que es la violación de la Constitución y las leyes de Dios y la transgresión de las leyes de la salud lo que ha producido esta triste degeneración. Así que mientras el mundo está hablando que estamos evolucionando para bien, nosotros sabemos que es al contrario, es al revés. Estamos evolucionando. Es una involución, en realidad, no una evolución, sino una involución. La transgresión de los mandamientos de Dios ha hecho que el Señor también retrajera su mano que imparte prosperidad. Y la intemperancia en el comer y el beber y la complacencia de las bajas pasiones ha entumecido pues las delicadas sensibilidades, de manera que las cosas sagradas han sido puestas al nivel de las cosas humanas. Y muchos han esperado que Dios los preservara de la enfermedad meramente porque le pidieron que lo hicieran. Ah, Señor, cúranos, sánanos. Pero no, eso Dios no lo va a hacer. Muchos esperan que Dios les libre del mal, de la enfermedad, simplemente porque la piden. Pero Dios no escucha las oraciones, no escuchará nunca las oraciones, porque su fe no se perfeccionó por medio de las obras. Así que muchas veces pedimos sanidad y nos asombramos por qué Dios no responde. Pero habría que analizar cuál es la razón. Dios no obrará un milagro para preservar de la enfermedad a quien no se cuida a sí mismo, sino que está continuamente violando las leyes de la salud y no hace ningún esfuerzo para prevenir la enfermedad.
Así que si no hacemos esto, ¿cómo le voy a pedir yo al Señor después sanidad? De ninguna manera. Así que volviendo al principio del Edén y del tema expuesto, Dios creó al hombre perfecto. Mientras la ciencia habla de evolución, decíamos, nosotros hablamos de degeneración. Y el lenguaje dice, si Adán no hubiese sido 20 veces más fuerte que nosotros, hoy la raza humana hubiera desaparecido de la Tierra. Así que si hoy sobrevivimos es por la fortaleza que había en el hombre, en principio. Una sabiduría impresionante, una inteligencia de la que no nos podemos ni siquiera imaginar. Gracias a todo eso que ellos fueron, nosotros hoy somos lo que somos todavía. Y esto es un residuo, nada, finalmente. Yo cuando esta mañana pedíamos el texto de memoria de la escuela sabática para decirlo, a veces puede ser corto, pero nos cuesta memorizar. No tenemos capacidad de memorizar. Sin embargo, nuestros padres, nuestros antecesores, tenían una capacidad brutal. Ellos no necesitaron libros, no necesitaron escrituras. Ellos podían construir y edificar sin que se derrumbara nada. No tenía que hacer cálculos como nosotros hoy tenemos que hacer. Y si no nos basamos en esos cálculos, muchas veces pues nos perdemos. Nuestra existencia aún se debe, por tanto, al vigor físico, mental y espiritual de Adán. Así que Adán fue coronado rey del Edén y a él se le dio dominio sobre toda cosa viviente que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y a Eva con una inteligencia que no se había dado a ninguna otra criatura. Así que hizo de Adán el legítimo soberano de todas las obras de sus manos. El hombre va a tener un puesto en el universo superior incluso al de los mismos ángeles, aunque ahora somos inferiores. Así que la salud y la alimentación en el Edén, ¿cómo era? Aquí os he dado todas las plantas, todo árbol que da semilla, sobre la tierra, todo árbol que da fruto y que da semilla, os será para comer. Y también, es decir, la vida del hombre sería eterna con esta alimentación y comiendo también del árbol de la vida. Esta alimentación estaba exenta de fritos, de cocción, de aditivos, de conservantes, estaba en un estado puro, además del árbol de la vida, como estamos diciendo, para la sanidad de las naciones. Así, algo así como el maná en el desierto. Los hombres, el pueblo de Israel en el desierto, no habría enfermado comiendo el maná. No habría enfermado nunca. Sin embargo, ellos quisieron volver a la esclavitud, al pasado de Egipto. Y con esta alimentación, nosotros en el Edén habríamos sido eternos. Así que, por otra parte, cada vez que el pecado causaba una tragedia en el mundo, el diluvio, Babel, Egipto, Israel, hoy nosotros mismos, la alimentación cambiaba y los años de vida disminuyeron por la intervención divina. Así que Dios fue muy sabio, maravilloso con el tema de la salud. Así que la salud en el Edén, como era, el árbol de la vida era para darnos fortaleza constantemente, para eternizarnos. Ese árbol luego fue quitado, lógicamente, ¿verdad? Así que comieron del árbol prohibido y esto es lo que ocurre después. Son echados del paraíso para que no tomaran del árbol de la vida y nos eternizáramos dentro del pecado. Así que ahora, para que temporalmente vivieran físicamente en la nueva situación, el alimento se obtendría con el sudor de la frente. Así que ahora el hombre tendría que comer algo más, no solamente lo que se comía en el Edén, sino las hierbas que produciría la tierra. ¿Con qué fin? Para cortar la vida del hombre, para que el hombre no se eternizara tanto tiempo en el sufrimiento. Pero insisto, cuando Adán pecó, los años de la vida de él eran muy fructíferos y la enfermedad no existía. ¿Qué iba a pasar a partir de ese momento? La dieta después del Edén es la misma que se nos ha dado para hoy en visión. La Reforma Pro Salud lo dice. Desde 1863 que tuvo la hermana White la visión sobre la alimentación, hasta 1866
que tuvo varios encuentros sobre este asunto. Esto nos ha sido revelado al pueblo de Israel, a este pueblo espiritual, a la iglesia adventista. Y sin embargo, ¿qué está pasando? ¿Por qué a veces seguimos enfermando como los demás? Así que la multitud podría encontrar su hogar en el campo. Nosotros sabemos que viviendo del campo seríamos muy felices solamente con lo que produce el campo. Y estamos hablando de todos los vegetales. Y no necesitaríamos ninguna otra cosa más. Y nuestro cuerpo se defendería. Mirad, en el Edén no había enfermedad ni muerte. El fruto de los árboles del huerto constituía ese alimento exigido para las necesidades del hombre. Y así también será para el pueblo remanente que verá venir a Jesús en su segunda venida. Así que los que nos preparamos para la segunda venida, se espera que sea un pueblo que tenga esa misma alimentación, capaz de resistir los males y las enfermedades y las epidemias y todas las cosas que van a venir y que están profetizadas por el mismo Jesús. Así que en el Edén dijo Dios: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Así que Adán, por causa del pecado, ahora comienza a comer. La inteligencia humana era inmensa. No necesitaron saber, como hemos dicho, ni leer para poder aprender las cosas. Era fácil, tenía una capacidad de razonamiento impresionante, de discernimiento. Esto que hoy tanto nos falta y somos tan cortos. Así que comer de la tierra después del pecado de Adán acortó la vida por la misericordia de Dios, acortó. Así que en el Edén nadie podía morir por la enfermedad, sino por la violencia. Eso sí, la violencia empezó con mucha fuerza y por esto se mataron muchísima gente. Ya mismo Caín mató a su hermano, ¿verdad? Así que Dios dio a nuestros primeros padres el alimento que él había establecido que la raza humana debería consumir. Era contrario al plan al plan de Dios, que se le quitara la vida a ningún ser viviente, así bien sea animal o bien sea al ser humano. Y sin embargo, con cuánta facilidad y cuán pronto vemos esta triste realidad de Adán y Eva, cómo murió Abel. De qué manera tan brutal, con qué violencia, con qué odio, su hermano Caín descargó en él el mal. Y es terrible que unos padres vean por primera vez la muerte de un hombre. Por primera vez que el hombre muere. Y que sea un hijo, eso es terrible. Que mueran primero los padres, aún es entendible, pero que muriese un hijo, esto no era comprensible. Así que Dios interviene con los antediluvianos y lo que va a hacer es que va a ayudarles de alguna manera a que sus días no se prolonguen después de tanta violencia sobre la tierra. Y ahora los días, por causa de la maldad del hombre, los días van a ser acortados dentro de la tierra. Así que en el Edén todo fue perfecto, pero cuando entró el pecado, pues ya vemos lo que sucede. Así que el árbol de la vida pasó hacia el cielo, ¿verdad?, al trono de Dios, hasta que vuelva de nuevo, después del milenio, al paraíso de la nueva tierra. Por otra parte, también en el centro del Edén estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, como hemos dicho, que habría que llamarle el árbol de la muerte, pero comer del fruto equivalía, porque comer del fruto de ese árbol equivalía a morir, y es por eso que morimos. Así que la depravación del hombre ha de ser arrastrada por el amor, la paciencia y la longanimidad de Dios. Mi obra consistirá en salvar a los que están bajo el dominio de Satanás. Así que para eso es que viene Jesús. Dios creó a Adán y Eva para que viviesen siempre libres y felices, pero tan libre hizo al ser humano que le dio también la libertad, incluso para poder perder su libertad o para pecar. Así que el hombre, para ser realmente hombre, para ser libre, tiene que mantener la dependencia de su creador.
Su libertad va unida a la dependencia de Dios. Y vemos también que independencia de Dios significa esclavitud. Si yo me independizo de Dios, voy a ser un esclavo. Satanás quiere que nos independicemos de Dios, quiere que le demos la espalda, aunque sea en una sola cosa, porque basta que una sola cosa no sigamos a Dios para que todo se derrumbe en nuestra salud. Así que una cosa muy importante hemos de saber. Después de haber hecho del barro a Adán, Dios Hijo alentó en su nariz soplo de vida. Mirad que esto es muy importante. Los animales comparten con nosotros el metabolismo del intercambio del oxígeno y la respiración, pero algo que no comparte con nosotros es esta conexión, esta relación especial que tenemos con el Espíritu Santo. Ese soplo de vida que Dios pone en nosotros no es la que le puso en los animales. Así que hay una gran diferencia para que nosotros sepamos, tengamos capacidad de reaccionar. Así que el hombre es más que una bonita escultura. Es cuerpo en la dimensión física, es en esa dimensión también espiritual porque adoramos a Dios y hay una renovación también de nuestra mente en esa triple dimensión y en este caso la renovación de la mente en la parte intelectual. Cuerpo, espíritu y mente. Es lo que hemos estudiado al principio y hemos visto en la palabra de Dios. Pero fijaos en este detalle tan importante. Dios dispuso que cada ser creado con inteligencia moral fuese un templo para el Espíritu Santo. Por eso los animales no son templo del Espíritu Santo. Y el propio Lucifer fue una vez templo del Espíritu Santo. Pero desgraciadamente decidió contaminar ese santuario del alma. Por eso en Ezequiel 28 dice, ensuciaste tu santuario. El hombre ensució el santuario. Este es el santuario que Dios hoy quiere habitar en nosotros. No es el de la tierra, no es ni siquiera el del cielo. Cristo quiere habitar en mi templo, en mi alma, en mi vida, como también habitó en el templo de Lucifer. Así que la importancia del cuerpo después del pecado es impresionante. Cuidar del cuerpo ahora es apenas una simple cuestión de opción. Y no es, una simple cuestión de opción. Bueno, lo elijo o no. Bueno, lo hago o no lo hago. Sino un deber. Así que si alguno destruye el santuario de Dios, si nosotros destruimos nuestro cuerpo, si vamos a la tumba antes de tiempo, innecesariamente, por causa de nuestras transgresiones, dice Dios destruirá, porque el santuario de Dios sois vosotros y es sagrado. Así que el fracaso de Adán y Eva fue que eligieron desobedecer, y en realidad eligieron a otro Señor, que les daba una libertad distinta y iban a sentirse muy bien. Y cuando nuestros primeros padres dejaron de depender de Dios y decidieron depender de ellos mismos, de hecho se entregaron a Satanás y por eso hoy se nos ha quitado el reino, se nos ha confinado en cierta manera. Así que nuestra generación muere a la edad cuando los antediluvianos entraban en acción. Así que cuando los antediluvianos tenían la fortaleza de la juventud, con 100 años, es cuando nosotros ahora morimos. Cuando ellos entraban en su vigor, nosotros hoy estamos ya que no podemos con nuestra alma. Así que los patriarcas, desde Adán hasta Noé, vemos toda la fortaleza que hubieron en ellos. Pero mirad este detalle, hermanos. La razón por la cual se vivió 900 años antes del diluvio fue porque Adán transmitió los valores recibidos de su creador con capacidades no imaginadas en nuestro tiempo. Así que no necesitaban internet para guardar información, podían construir con inteligencias sin leer ni escribir y la verdad se transmitía verbalmente de generación en generación. Pero hoy el hombre va a tener que llevar en sus oídos un
algo metido donde, como hacemos hoy con Internet, que buscamos la palabra y nos da la respuesta. No tendremos que memorizar porque no tenemos capacidad, solamente ya estará dado, estará hecho y podremos construir en base a cosas ya dadas, que tú no las tienes ni que razonar ni que pensar siquiera. Así iremos a veces con esos aparatos en nuestra mente si es que Cristo no viene antes, porque eso sería una forma inhumana en la cual el mundo se está proyectando y en la que con mucha facilidad estamos aceptando vivir a través de ese ADN, vete a saber de qué manera trastocado, para someternos a los sistemas. Así que ahora, desde que nacemos, estamos en manos de médicos. Siempre, desde el nacimiento, ya estamos siempre bajo la supervisión del médico. Eso no ocurría nunca anteriormente. Mirad, por 1500 años después de la creación, los hombres vivían vidas tan largas que la mayoría era o contemporáneo de Adán o personalmente conocían a alguien que lo era. Fijaos, podían conocer a personas durante 1000 años, que era hijo, era familiar de fulanito y menganito, todo eso lo podían llegar a saber. Los 10 patriarcas, excluyendo a Enoch, que fue 300 años, pues que predijeron el gran diluvio, vivieron un promedio de 912 años aproximadamente, y el que murió Lamec fueron de 777, y Matusalén, pues ya sabéis. Nadie moría por enfermedad, decíamos. Fijaos las estadísticas de aquí, desde Adán hasta Noé. Y si vamos, sin embargo, fijaos lo que dice Moisés. Durante 1000 años después del diluvio, la Biblia registra una disminución progresiva en el tiempo de vida de los patriarcas, desde Noé, como decíamos, que vivió hasta 950 años, hasta Abraham, que vivió 175. De 950 hasta 175, durante ese tiempo, 1000 años. Y de hecho Moisés llegó hasta los 120 años. Y esto era inusual en su tiempo, ya que al reflexionar sobre la brevedad de la vida dijo que los días de nuestra edad son 70 años. Y si los más robustos son, recuerda, 80, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así que nosotros llegamos muchas veces tan cansados, con un Alzheimer muchas veces, con un Parkinson, con un yo qué sé, tantas cosas, que uno quisiera no vivir esa vida. Nosotros que no hemos llegado a eso, no quisiéramos vivir así. Porque, ¿para qué? Y eso es dolor, y eso es sufrimiento. Así que desde Noé, después también hasta Abraham, fijaos cómo ha ido de generación el tiempo de existencia. Y Dios siempre quiso reunir a su pueblo. Dios siempre nos ha querido tener así como la gallina a sus polluelos. Pero es que a nosotros nos pasa lo mismo. Deseamos dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Esto es lo que Dios quiere, transmitirnos los valores, pero ha diezmado tanto nuestra mente que somos tan incapaces que de alguna manera a veces vamos a la muerte sin darnos tiempos de siquiera contactar con nuestros seres queridos y dejarle la herencia que nosotros hemos recibido también de nuestros padres. Así que fijaos este detalle, fijaos la declinación de la muerte de los 1000 a estos tiempos de aquí, a los 200, 180, 120, hoy a 100, el que llega a 100 ya es demasiado, pero con mucho dolor y de manera muy artificial. Y fijaos en este detalle, que Dios quiere vidas saludables y muertes saludables. Esto es muy importante lo que quiero deciros en este momento, hermanos. Dios quiere vidas saludables y muertes saludables. Fijaos en este detalle que estáis viendo aquí. Cuando murió Jacob, llegó a reunir a sus hijos y les enseñó con claridad de mente. Y después expiró. Así que él logra reunirlos a todos. Hoy que tenemos el avión para llegar, ellos por distantes que estuvieran unos de otros, a todos los llega a reunir. ¿Y qué pasa? Que después de que le dice lo que tiene que decirle,
muere de muerte saludable, cierra los ojos, pero no llegan a una enfermedad, llegan a ser conscientes totalmente con su mente, llegaron a ser. Y esto es importante que lo consideremos. Dios quiere hoy para nosotros vida saludable y una muerte también saludable, no una muerte ahí ya. Así que es como una muerte programada que se le llama. A mí me gustaría de alguna manera morir y poder decir lo último que tenga que decirle a mis hijos. Esto se le llama apoptosis, con una carga de endorfinas sin dolor. Y cuando eso ocurre, es cuando uno puede expirar y dice, ya lo he dicho todo, ahora ya puedo morir. Y mueren. Y mueren al instante y delante de sus hijos. Así que la apostosis ya la conocéis más o menos, no vamos a entrar en mucho detalle. Es una muerte celular programada, cuando el cuerpo está sano y está bien. Así que la muerte de Moisés también fue así de igual manera. Fue capaz de subir hasta el monte Nebo con toda la energía de la juventud, con toda la fuerza de la juventud, y al llegar arriba ya pudo morir. Y un ángel lo enterró y el mismo Jesús lo levanta y se lo lleva al cielo. Todos sabéis, conocéis bien la historia. Así que su fuerza se mantuvo firme, no perdió el vigor. ¿Por qué? Porque estuvieron en las leyes de Dios. Sus ojos, dicen, nunca se oscurecieron, a pesar de haber subido al monte. Así que avanzo. Resumiendo, después del diluvio Dios permitió comer carne para cortar la vida. Así que después del diluvio Dios permite la carne para que el hombre no viva tanto tiempo en esa violencia, en ese sufrimiento y en ese dolor, matándonos unos a los otros, comiéndonos unos a los otros, como dirá el apóstol Pablo, mordiéndonos, despreciándonos. Nadie puede pensar que comieron carne porque desaparecieron los vegetales, porque Dios, lo mismo que en el desierto le dio maná, pudo haberle dado también la misma cosa. Así que los israelitas partieron del monte Or, camino del mar de las cañas, rodearon el territorio de Edom. ¿Por qué nos habéis hecho salir? Esa era la protesta. No hay comida, no hay agua. Claro que tenían. Y con más excelencia, con la que nunca enfermarían. Hasta el agua de Oreb, que representaba a Cristo, que les iba a saciar toda su sed. Así que la carne considerada como alimento no es aceptada de ninguna manera. El régimen señalado al hombre al principio no incluía alimento de origen animal, hasta después del diluvio que, como hemos dicho, Dios lo permitió. Así que tengamos en cuenta esto en consideración, porque el pueblo de Dios que ha de encontrarse con Él al fin de los tiempos, en esta última generación, será un pueblo que vivirá, que tendrá que vivir en esta forma, o de lo contrario no vivirán, porque no entrará nada impuro. Y cuando hablo impuro es porque nuestros cuerpos puedan estar contaminados con no llevar una reforma en todos los ámbitos, física, espiritual y mental que estamos diciendo. Hoy nos jactamos mucho con todas estas cosas, pero es una triste manera de vivir ahora. Y esto, vivir de esta manera ahora en comilonas, determinará la forma de morir mañana. Esto es una ley. Esto es una ley que se cumple. Y todos hemos de morir, pero si llevo una vida sana, será con menor sufrimiento. Puede ser que sea con sufrimiento también, pero será con menor. Así que si haciéndolo habría sufrimiento, ¿cuánto más sin hacerlo? ¿Cuánto más sin hacerlo? Así que Dios no quiere que vivamos mucho tiempo aquí, viviendo de esta manera. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el Señor, con el hombre, porque ciertamente Él es carne. ¿Serán vuestros días? Tuvo que achicarlo. 120, Bien. Y avanzamos. Así que el mensaje de salud o reforma pro salud es exclusivo adventista, es muy nuestro. Y debemos admitir que
en algunos aspectos, como iglesia, hemos quedado distante del ideal de Dios, ese ideal que Dios trazó para su pueblo. Otras veces hemos realmente fallado de forma lamentable. Sin embargo, si este pueblo no tuviera nada que mejorar, ¿sabéis lo que sucedería? Que ya estaríamos en el cielo. Ya estaríamos en el cielo. Pero todavía tenemos mucho que mejorar este pueblo. Y Dios todavía está pensando, es misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, dice el apóstol Pedro, no queriendo que nadie se pierda. Está teniendo misericordia, dándonos tiempo, nos ha dado luz, nos ha dado sabiduría. ¿Por qué vamos a estropear lo que Dios nos ha dado? Así que no es nuestro deber tratar de descubrir lo que la Iglesia, no vive, sino que aprender a vivir, pues al final nosotros somos la Iglesia de Dios. Así que las mentiras de la eterna juventud, pues nada de eso, come, bebe. Así que es a través de las neuronas por donde Dios se comunica también con nosotros. Si mi mente está embotada, mala obra va a poder hacer el Señor en mí. Así que por medio del Espíritu Santo. Dice, y es sorprendente que tenemos más neuronas en el intestino que en el sistema central. Tenemos más neuronas abajo que arriba. Y por eso las pasiones nos llevan. Y a veces hay que sujetarlas, hay que amarrarlas, las pasiones. Por eso decía el apóstol, el salmista, que examina mis riñones, Señor. Examina mis pasiones. Mira en qué peco todavía y ayúdame a descubrirlo para apartarme. Hermano, esto es muy importante lo que estamos mencionando. Existe el peligro de que no mantengan una relación vital con Dios, que no sean santificados por la verdad. Y esto les haría perder el sentido de poder de la verdad y la capacidad de discernir entre lo sagrado y lo común. Si no sabemos discernir entre lo sagrado y lo común, estaremos perdidos, hermanos. Así que la neurogastroenterología es una ciencia recién nacida. Vuelvo a insistir, cuidado con las neuronas que se forman abajo y las que se forman arriba, que hay una gran diferencia entre la una y la otra. Paso por causa del tiempo. Así que tenemos dos centros en nuestro cerebro. Las facultades superiores que anatómicamente asignamos a la corteza cerebral y facultades inferiores. Estas son las superiores y las inferiores. Así que ahí se asientan en esas inferiores las emociones, los impulsos e instintos, y por eso muchas veces no somos capaces de dominar la situación. Somos tan débiles porque las neuronas de la parte de las facultades inferiores nos están dominando. Así que dos historias vemos aquí en el jardín del Edén y en el desierto de Judea. 4000 años después, de Adán hasta Jesús. Donde Adán perdió, Jesús venció en otro lugar. Así que Satanás se retiró del campo de batalla derrotado con Jesús, ¿verdad? Y con nosotros puede de igual manera también ser vencido. Así que los adventistas del séptimo día creemos que por ocasión de la caída del hombre, todos los tres aspectos de la naturaleza física, mental y espiritual fueron afectadas. Y hoy somos piltrafas de seres humanos. Cuando nos creemos que somos tan sabios, no lo somos, porque dependemos de toda la mecánica que se nos ha puesto sobre nuestras manos. Si hoy nos la quitaran, si desapareciera Internet por completo, hoy estaríamos totalmente perdidos. Así que, hermanos, ¿cómo dar el mensaje? Démoslo con cuidado. Vosotros os lo hablo porque sois en la fe. Y os lo hablo con toda la naturalidad que debiera ser dado. Pero presentar la reforma de salud bajo el punto de vista bíblico es importante, pero no ir a extremos
en defender la reforma pro salud de manera abrupta para aquel que no la logra entender. Si no la entiende, démosle paciencia, pero tú vívela. Y cuando lo vea en ti el resultado, entonces te seguirá. Estamos dando tantas predicaciones que el mundo, tan harto de ellas y no las quieren oír. Cuando el mundo nos vean que nuestras vidas son distintas, entonces escucharán y nos dirán, háblame de tu Dios, háblame porque lo veo en ti, porque veo a Cristo en tu vida, por tu forma de ver, por tu forma de hacer, por la forma como reaccionas. Y todo esto lo da esa sabia salud que Dios ha puesto a nuestro alcance. Terminamos diciendo que el proceso de salud y reforma dentro de la Iglesia tiene muy pocos resultados. Donde comenzó la ruina debe comenzar la restauración. Si el poder viene de Dios, ¿por qué cuesta tanto? La forma de comer, de dormir y de vivir no tienen resultados, no funcionamos, no dormimos muchas veces preocupados. Así que Dios nos está llamando a prepararnos como en el aposento alto para llevar este mensaje de salud integral en todos los sentidos. Dios nos está preparando. A veces queremos predicar al mundo, predicar. No se van a convencer. Preparémonos primero en la iglesia. Seamos lo que debemos de ser. Y luego saldremos con la fuerza del Espíritu a predicar al mundo. Y el mundo se convencerá y diremos, ¿qué haremos? Y le diremos, bautizaos para perdón de vuestros pecados. Así que en la crisis de Elías y la apostasía de Israel, Elías tenía un mensaje, un atuendo y una alimentación sencilla. Así también fue la de Juan el Bautista. De igual manera, alimentación y atuendo con piel de camello, que se humillaba, humilde, con cinturón en los riñones, que sujetaba las pasiones. Y el año 1840 Dios llamó al tercer Elías y tenemos un llamado laodicense, un mensaje, una alimentación y un vestido blanco, la justificación por la fe. Todo esto lo tenemos a nuestro alcance, pero muchas cosas no serán mientras otras no se resuelvan. Y esta es la conclusión. Debemos concluir que no es la ciencia, sino la palabra de Dios que tiene la solución completa al problema de la salud, la vida, del envejecimiento y de la muerte. Es Dios quien la tiene, no la ciencia. La solución ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Así que el cual quitó, dice, la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el poder del Evangelio. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Así sea. Muchas gracias, Pastor Julián, por el mensaje que estaba muy inspirado por Dios, que Dios quiere que nosotros, no solo los hermanos, y también a todos que pueden ver una vez este video, que podemos reaccionar, ¿no? Si queremos tener un cuerpo sano, una mente sana, tenemos que entregar nuestras vidas a Dios, porque nuestro cuerpo no es nuestro, es de Dios, es de Espíritu Santo. Y si no cuidamos, lo que entra por nuestra boca, entra por nuestra mente, nuestro corazón nos perjudica, nos lleva a la muerte y nosotros queremos salvación. Muchas gracias, Pastor. Que Amén. Dios siga bendiciendo su labor, porque sabemos que usted ya está jubilado, pero todavía está sirviendo a Dios y trabajando. Este es un ejemplo para nosotros, seguir, luchar, trabajar hasta que Dios nos permita, hasta que nos da la vida, ¿no? Pero siempre cambiándonos y perfeccionando nuestro carácter, ¿no? Porque nosotros tenemos que tener santuario en nosotros, tienen que estar que Dios puede estar con nosotros, ¿no? Ahora para terminar vamos a entonar himno 118 y después, Pastor, oración. Angustiado por el gozo unido, dilo
ocultadas, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Pastor Julián, ¿quiere nos despedir en oración, por favor? Sí. ¿Será tan amable? Gracias. Gracias, Señor, por este momento de reencuentro que hemos tenido. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la sabiduría que hay en ella. Y gracias también por tu misericordia y tu paciencia con nosotros. Llevamos años con este mensaje que fue divinamente traído y que forma parte del mensaje de los tres ángeles. Y sin embargo, aún todavía hay cosas que no hemos solucionado. Hay cosas, no solamente una, son varias, son muchas. No es centrarnos en la salud física, sino también en la espiritual. Es también en la forma de relacionarnos. Son tantas las cosas, oh Señor, en las que tú quieres que haya una integridad, que te rogamos, oh Padre, que aquellas que hoy hayamos visto y descubierto y que quizás aún todavía no hemos puesto en orden, ayúdanos, Señor, con sabiduría tuya, con tu poder, irlas dejándolas atrás, apartándonos de ellas, para hacernos más semejante a Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor, porque en Él hay sabiduría, porque en Él podemos encontrar la fuerza y el poder y el consuelo que necesitamos. En Él el temor a la muerte desaparecerá, porque nosotros estamos proyectados en la vida que es en Cristo Jesús, y para ello no hay muerte. Así que, oh Señor, te rogamos que tú seas el que vayas al frente nuestro en esta reforma que nosotros tenemos que realizar en nuestra vida, para preparar un pueblo santo, como Juan el Bautista, íntegro, que nosotros, tu pueblo, también con ese espíritu de Elías y de Juan, nosotros podamos hablar al mundo y pueda convencerse, pero que antes haya hecho el efecto en nosotros para que vean a ti y no a nosotros en nuestras predicaciones. Gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.